Todos, mi nombre es Sonia y seré la docente responsable de este módulo teórico. Aquí les dejo mi email de contacto y les pido que traten de canalizar las dudas que vayan surgiendo a través del foro del teórico. Damos comienzo así al módulo de genética microbiana, el cual se extenderá por 5 clases, siendo la clase 5 la de cierre del módulo. El módulo de genética microbiana se va a dividir en 4 clases más la clase de cierre, como decíamos, una quinta clase de cierre del módulo. En la clase 1, o sea, en la clase de hoy, vamos a tratar de ver qué elementos constituyen el genoma microbiano, cómo conocemos un genoma, vamos a charlar un poco de conservación versus variabilidad genómica y en particular nos vamos a detener en mutaciones. Luego en la clase 2 vamos a ver los mecanismos de transferencia horizontal de la información genética. En particular, antes de entrar en esos mecanismos de transferencia horizontal de la información genética, vamos a ver recombinación y luego veremos en detalle varios mecanismos de información de transferencia genética horizontal. Y en la clase 3 vamos a ver las defensas que tienen los procariotas frente a elementos genéticos móviles, como pueden ser las enzimas de restricción, los sistemas CRISPR-Cas u otros sistemas de defensa. Finalmente, en la clase 4 nos vamos a enfocar en herramientas moleculares y aplicaciones de ingeniería genética. La para consulta en este tema es la misma que hemos venido utilizando en los temas anteriores. El Madigant, particularmente capítulo 9 y capítulo 10, ahí están en detalle las sesiones de cada uno de los capítulos que les recomendamos, de la edición 2021 en realidad, y o si no el Prescott, que también están señalados allí los capítulos que corresponden. Con las clases que están preparadas para este módulo cierran más con la aproximación que tiene el Brock que con la que tiene el Prescott. Bueno, vamos a empezar por hablar un poco de genomas. El genoma se define como el conjunto total de la información genética de un organismo, ¿sí? Generalmente se encuentra bajo la forma de ADN de doble hebra y generalmente está organizado en cromosomas, aunque vamos a ver que hay algunos otros elementos genéticos también. ¿Ah? Ustedes ya conocen que existen excepciones a esta generalidad, como lo son los genomas de muchos virus, que pueden encontrarse como ADN de simple hebra o ARN de doble hebra o de simple hebra. También es el caso de algunos genomas de organelos en que se ha descrito ADN de simple hebra en algún cloroplasto. Y existen formas extracromosómicas de replicación independientes que en microorganismos son muy comunes, sobre todo en bacterias y arqueas, como son los plásmidos. Vamos a ver que en eucariotas esto es más raro, pero en microorganismos también se puede llegar a dar. Deben estar más familiarizados con los genomas de eucariotas. Entre los microorganismos, como ya vimos, existen varios eucariotas, como pueden ser los hongos o los protistas, ¿sí? En eucariotas vamos a encontrar varios cromosomas lineales organizados dentro del núcleo, ¿verdad? Podemos tener un sistema de cromosomas haploide, como podemos encontrar en los gametos o en los hongos y levaduras, que mantienen muchas veces un ciclo haploide también de propagación vegetativa. Y luego lo más común es diploide o de mayor ploidía, inclusive en las plantas. ¿Está? Por ploidía nos referimos al número de copia de cada cromosoma, ¿verdad? Que se encuentra en el núcleo. Y generalmente, además, el ADN se va a encontrar superenrollado en histonas y la visión al microscopio electrónico será como esta que tenemos aquí abajo, ¿verdad? Bueno, es muy característico en genomas de eucariotas la presencia de secuencias no codificantes, como intrones o zonas regulatorias, ¿sí? Eso no es tan común en levaduras y hongos, pero la presencia de intrones, pero sí es común en eucariotas superiores.
En genomas de eucariotas vamos a encontrar otros elementos genéticos integrados en el propio cromosoma, como pueden ser transposones, retrotransposones o genomas de virus, ¿sí? Y podemos encontrar elementos genéticos externos al cromosoma, como puede ser los plásmidos, que como ya dijimos son menos frecuentes en eucariotas que en procariotas, pero en varias levaduras están presentes, y el genoma de los organelos, que se encuentra presente en todo eucariota, ¿verdad? Dependiendo del tipo de organismo, podrán ser solo mitocondrias, genomas de mitocondrias, o también genomas de mitocondrias y de cloroplastos. En procariotas, en cambio, tanto en arqueas como en bacterias, no existe un núcleo definido y compartimentalizado, sino que el material genético se encuentra en el citoplasma, ¿verdad? Generalmente vamos a tener un cromosoma circular, ¿sí? Siempre vamos a hablar de que son haploides, ¿sí? No hay otro tipo de haploidía en procariotas, y se difieren un poco bacteria y arquea en cuanto a la organización del ADN, mientras que en bacterias se encuentra, como muestra esta figura, súper enrollado, formando un nucleoide con asociación a algunas proteínas. En arquea está asociado a proteínas muy similares a histona y la organización se ve de una forma diferente. Tienen una alta proporción de ADN codificante, ¿sí? Las procariotas aprovechan casi toda secuencia de ADN para codificar alguna función. Es una diferencia grande con eucariotas. Y también vamos a encontrar otros elementos genéticos, ¿sí? Como pueden ser agentes de transferencia genética, que veremos más adelante, transposones, genomas de virus, y los plásmidos, que como ya hemos dicho, son muy frecuentes en procariotas. Como mencionamos en la diapositiva anterior, los plásmidos son elementos genéticos móviles muy importantes dentro del genoma de procariotas. Los plásmidos son moléculas de ADN generalmente circulares, de menor tamaño que el cromosoma, aunque los hay de tamaño muy variables. Algo que caracteriza a los plásmidos es que tienen un origen de replicación propio y son capaces de replicarse independientemente del cromosoma. Además, este origen de replicación también es el que determina cuántas copias del mismo plásmido hay en una misma célula. Así, tenemos plásmidos de bajo número de copia y otros que están en alto número de copia, por ejemplo 100. Si bien su replicación no es coordinada con la división celular, generalmente toda célula hija hereda alguno, ya que abundan como contenido citoplasmático. Generalmente, estos plásmidos codifican funciones no esenciales, pero que le confieren ventajas adaptativas a la célula. Generalmente digo porque, por ejemplo, la capacidad de fijar nitrógeno en bacterias del género Rhizobium está codificada en un plásmido y es, sin embargo, una función vital para la adquisición de fuente de nitrógeno. Volviendo a las ventajas adaptativas que pueden estar codificadas en un plásmido, ¿cuáles les parecen que podrían ser estas ventajas? Aunque solo estén mirando el video, traten de pensarlo antes de seguir adelante. Los plásmidos pueden aportar funciones muy variadas. Los que más se han estudiado son los plásmidos de resistencia, que portan uno o varios genes de resistencia a antibióticos. También existen genes de resistencia a metales pesados o a otros compuestos tóxicos. También puede haber plásmidos que confieren factores de patogenicidad o que codifican para vías metabólicas específicas como degradación de toxinas, compuestos recalcitrantes o la biosíntesis de metabolitos o proteínas que cumplen un rol de metabolito secundario en la célula. Veamos ahora someramente las características de dos elementos genéticos que se replican integrados al cromosoma y que mencionamos anteriormente: los profagos o virus en lisogenia y los transposones.
Ustedes ya vieron virus procariotas o fagos en las primeras clases y vieron que tienen la particularidad de presentar dos tipos de ciclos, según el tipo de virus. Todos pueden dar el ciclo lítico, pero algunos fagos tienen la característica de integrarse al genoma del hospedero y permanecer allí durante generaciones antes de desencadenar el ciclo lítico. A esa integración que ocurre cuando se inyecta el ADN del fago y el mismo es integrado, luego vamos a ver por qué proceso, al cromosoma bacteriano, a ese proceso se le llama lisogenia, ¿sí? Y al fago que quedó integrado de esta forma se le denomina profago. ¿Ah? Están presentes en la mayoría de los genomas procariotas y por lo tanto se los pueden considerar una característica propia del genoma, ¿sí? Al integrarse, además, altera el genoma del hospedero y puede, por ejemplo, alterar también, como vamos a ver más adelante, el propio comportamiento del hospedero. Por ejemplo, le puede conferir inmunidad a ese fago o a fagos relacionados y a veces también le pueden dar otras ventajas, ¿está? Este tipo es muy frecuente encontrar varios fagos integrados a un genoma y además pueden permanecer allí generación tras generación hasta que algo desencadene el ciclo lítico. Por lo tanto, se los considera parte del propio genoma de una bacteria. Bien, el otro elemento que mencionamos fue el transposón, ¿sí? Los transposones son elementos genéticos que se encuentran distribuidos en todos los dominios y que tienen la particularidad de poder transponerse de lugar. Cuando eso ocurre, interrumpen generalmente un gen. Como podemos ver aquí, el transposón interrumpió el gen 2 y a su vez el transposón codifica para un gen A. Entonces esto también va a definir características genéticas del hospedero donde ocurrió esta integración. ¿Ah? Los más comunes en procariotas son las secuencias de inserción y los transposones, pero se encuentran distribuidos en todos los dominios y en particular en eucaria también es muy común encontrar los retrotransposones. En la clase 2 vamos a profundizar un poco en estos sistemas, pero ahora quería mencionarlos como parte integrante, característica de los propios genomas. Algo en lo que también se diferencia el genoma de los microorganismos es el tamaño. Si bien hay tamaños muy variables, podemos ver que los genomas de virus son en general los de menor tamaño, aunque hay algunos que son más grandes que los de las bacterias o arqueas con genomas más pequeños. A modo de comparación, por ejemplo, la bacteria de vida libre más pequeña presenta 450 nanómetros de diámetro y tiene un genoma de 0,6 megapares de base. En cambio, Pandoravirus salinus, que es un virus, llega a medir 1 micrómetro de diámetro, o sea, es 2 veces el tamaño de la bacteria libre más pequeña, y su genoma es 2,5 megabases, o sea que es 4 veces el genoma del micoplasma, por ejemplo. O sea que estos que tenemos acá graficados, donde los virus no quedaron, son generalidades sobre el tamaño, pero como pueden ver hay mucha variabilidad. ¿Ah? El tamaño de un genoma se expresa, como le estábamos diciendo recién, en pares de bases. Y acá tienen el rango en el que se pueden encontrar bacterias y arqueas y el rango en que podemos encontrar a los hongos, ¿verdad? Como pueden ver, las plantas son generalmente los organismos que logran tener un mayor tamaño de genoma. ¿Ah? En procariotas, el tamaño del genoma está muy relacionado con el estilo de vida. ¿Sí? Una bacteria con un estilo de vida libre, como Streptomyces colicolor, que es una bacteria que además vive en suelo, que tiene que tener capacidad de adaptarse a condiciones muy cambiantes, tiene un genoma muy grande, de 8,6, 8,7 megabase pairs y codifica un total de 8.300 genes.
que no los va a estar expresando todos a la vez, sino en función de sus necesidades, ¿sí? En cambio, esta otra bacteria, Carsonella rudi, que es un endosimbionte de insecto, tiene un genoma muy pequeño, de 0,16 megabase pairs, ¿sí? Y codifica solo 182 genes. ¿Por qué será esto? Bueno, al ser un endosimbionte, muchas funciones, muchos requerimientos que le son aportados por su hospedero y por lo tanto no precisa codificar ella misma tantos genes o tantas funciones, ¿sí? La diapo tiene un resumen de lo que hemos hablado hasta ahora sobre genomas. Básicamente es repetición de información que ya vimos sobre los diferentes organismos, organelos y los diferentes elementos genéticos, pero les queda resumida forma de repaso, pero no nos vamos a detener en ella. Asimismo, en esta otra diapositiva tienen un comparativo para que puedan revisar también todas las generalidades de los genomas microbianos y en particular un comparativo entre procariotas y eucariotas, ¿verdad? La ploidía, que ya lo hablamos, el tamaño, la organización, ¿sí? En cromosomas de diferente tipo, la presencia o no de plásmidos, ¿sí? La forma en que se encuentran agrupados los cromosomas o enrollados los cromosomas y la mayor diferencia que podemos señalar en cuanto a la presencia de regiones codificantes y no codificantes, ¿sí? Y algo de lo que no llegamos a hablar, que el hecho de que el ADN esté en contacto con el citoplasma en los procariotas hace que la transcripción y la traducción estén acopladas, mientras que en eucariotas, como ustedes saben, la transcripción es un proceso que se da en el núcleo y el ARN maduro es exportado al citoplasma donde se da la traducción, ¿verdad? Otra diferencia que vamos a señalar más adelante es que a veces las unidades transcripcionales pueden estar organizadas en operones, vamos a ver qué es esto, en los procariotas, mientras que en los eucariotas se encuentran organizadas en unidades transcripcionales simples. Esto es más allá de cómo se expresen, porque en realidad la coordinación de la expresión de ciertos genes se da tanto en procariotas como en eucariotas, que se sincroniza a la vez porque tienen elementos comunes de regulación. Pero acá estamos hablando, cuando hablamos de operones, de otras cosas que vamos a verlo más adelante. He hablado mucho de genomas, pero ¿cómo podemos estudiar estos genomas? Debemos decir que el esfuerzo por conocer cuál o cuáles eran las moléculas de la herencia viene desde la época de Mendel, quien, sin saber qué era ese material genético heredable, demostró que los genomas se heredaban. Luego hubo sucesivos avances para encontrar la molécula responsable de la herencia, de la cual se supo primero la composición y luego se dilucidó su estructura. Una vez dilucidada su estructura, podríamos decir que comienza la era genómica, pues en la década del 70 se sientan las bases para la replicación del ADN, para manipularlo y para secuenciarlo. Cuando hablamos de dilucidar o conocer un genoma hoy en día, estamos hablando de determinar su secuencia, es decir, el conjunto y orden de nucleótidos que componen el genoma de un organismo. Estos estudios se denominan globalmente genómica y han sido posibles gracias al desarrollo de tecnologías de secuenciado cada vez más poderosas. Se comenzó secuenciando genes o fragmentos parciales de genoma, pero el primer genoma completo en ser secuenciado fue el de un virus, el bacteriófago FIS-174, cuyo genoma está compuesto por una molécula de ADN de simple cadena de 5.300 nucleótidos. Esto fue el primer hito fundamental de la era genómica y se logró gracias a la técnica de secuenciación de Sanger que veremos en breve y que fue desarrollada en 1975. Recién en 1995 se logró obtener el primer genoma completo de una bacteria, que en este caso fue el de Haemophilus influenza. Y al año siguiente ya se obtuvo el genoma completo del primer microorganismo eucariota, que fue Saccharomyces cerevisiae,
lo cual también constituyó un hito fundamental. Bueno, estos son solo algunos ejemplos, pero en los años siguientes se obtuvieron muchísimos más genomas y se fueron perfeccionando y automatizando las tecnologías de secuenciación. En la gráfica pueden ver la evolución del número de genomas y pueden ver sobre todo cómo a partir de la automatización de las tecnologías de secuenciación alrededor del año 2005 en adelante, el desarrollo de nuevas técnicas de secuenciación y el abaratamiento de las mismas, pasamos a tener un crecimiento exponencial del número de secuencias que se conocen y que han sido depositadas en bases de datos públicas. ¿Sí? Al día de hoy tenemos unas 240.000 secuencias de bacteria que se conocen, unas 100.000 de eucariotas, y de arquea es de lo que hay menos conocimiento, que estamos en unas 2.600 secuencias de arquea. El método desarrollado por Sanger como método de secuenciado y que en realidad hasta el día de hoy sigue siendo utilizado, aunque de una forma más automatizada que la que refiere esta figura, es un método que se basa en el proceso natural de replicación del ADN. O sea, se tiene una secuencia que se quiere secuenciar y se conoce una parte de la misma, se puede lograr sintetizar un cebador que permita entonces empezar a copiar esa molécula de ADN. La molécula de ADN se va copiando y eso no nos permitiría en realidad acceder a su secuencia. Pero lo que se hace es en 4 tubos diferentes, digamos, se agregan todos los nucleótidos, los deoxinucleótidos comunes que integran la doble hebra de ADN, y se agrega en cada uno de los tubos un dideoxinucleótido. ¿tá? En este caso, el dideoxitimina, dideoxicitosina, dideoxiadenina y dideoxiguanina. ¿Qué permite eso? Bueno, la diferencia fundamental de un dideoxinucleótido y un deoxinucleótido radica en la posición 3. Mientras que los nucleótidos tienen en la posición 3' un OH, los dideoxinucleótidos no tienen un OH en la posición 3' y por lo tanto la hebra no se puede seguir extendiendo a partir de ese punto, lo cual hace que la síntesis termine en diferentes lugares, como podemos ver aquí, y en cada uno de estos tubos se obtengan diferentes fragmentos que terminaron en una timina, en este otro diferentes fragmentos que terminaron en una citosina, en este los que terminaron en adenina y acá en guanina. Al resolver eso en un gel, entonces se puede comenzar a leer la secuencia, que en este caso, por ejemplo, sería timina, adenina, timina, citosina, adenina, citosina, timina y guanina. Eso hoy en día ya no se hace en geles, sino que se resuelven estos fragmentos por una electroforesis capilar y cada fragmento queda unido a un fluoróforo y eso permite que se pueda leer la secuencia. Este método se sigue utilizando y se utiliza sobre todo para el secuenciado de fragmentos pequeños. Posteriormente se han desarrollado diferentes tecnologías de secuenciado que han sido denominadas conjuntamente tecnologías de segunda generación. Al igual que el método de Sanger, son secuenciados basados en sintetizar ADN, o sea, en copiarlo. Sin embargo, todas ellas tienen la gran ventaja de que no requerimos conocer algo de la secuencia y sintetizar un cebador con el cual comenzar a copiar la molécula, sino que se han desarrollado formas ingeniosas de colocarle un adaptador que permita comenzar a secuenciar cualquier molécula desconocida. Aquí, en esta diapositiva, se representa uno de esos métodos, en el cual, como podemos ver, la síntesis parte de un adaptador que se genera por el propio método, ¿sí? Que luego permite la adición de nucleótidos que copien la molécula.
¿ah? Pero este adaptador no requiere del conocimiento previo de la secuencia. Los nucleótidos añadidos son nucleótidos modificados, pero no modificados como los anteriores que interrumpan la síntesis, sino que lo que tienen son un fluoróforo adicionado, y cuando se adiciona la molécula de adenina, por ejemplo, ese fluoróforo se libera y esta luz L es leída, ¿sí? La síntesis queda parcialmente detenida, pero inmediatamente es removida algo que está bloqueando acá el extremo 3'OH, y la síntesis puede continuar. Entonces se genera una única molécula que se va leyendo, bueno, en realidad son múltiples copias, pero que se van leyendo en cada adición de nucleótido. No es que sea un terminador este nucleótido que se adiciona acá. Este tipo de secuenciados es, por ejemplo, el que se da en la plataforma Illumina, y pueden ver en este video que les dejo acá abajo, para entenderlo mejor, pueden ver ahí. Es un tipo de secuenciado que hoy en día se está utilizando muchísimo y que es más económico de lo que era anteriormente el secuenciado, aunque sigue siendo más costoso, y sobre todo tiene el límite de que tiene un máximo de secuenciado de corrido de unos 500 pares de bases, digamos. Además de los secuenciados que ya vimos, tenemos secuenciados de tercera generación. En clase hicimos un ejercicio basado en leer un texto o mirar un video, y o directamente consultar al ChatGPT sobre la tecnología nanopore. Sí, es algo que obviamente en esta otra forma no podemos hacer, pero entonces vamos a mirar un poco esta tecnología, ¿sí? El secuenciado por nanopore es un secuenciado que funciona en una forma muy diferente, no es dependiente de la síntesis. Vamos a tratar de ver qué ventajas tiene y qué desventajas tiene en forma comparativa con la anterior. Bueno, el secuenciado al que nos estamos refiriendo sobre todo es el secuenciado por nanopore, ¿sí? Que el nanopore es directamente un poro pequeño de una proteína, basado en una proteína, que es capaz de abrir la doble hebra de ADN. Esa proteína está colocada en una membrana que está conectada a un circuito eléctrico, y el pasaje de las diferentes bases provoca diferentes alteraciones de la corriente que registra esta membrana, y se puede asociar cada una de las alteraciones con una base diferente. Entonces esto nos permite leer directamente la molécula sin tener que hacer, como los sistemas anteriores, una copia o una síntesis del ADN. Este método es además sumamente económico, y se puede contar con un secuenciador miniaturizado a nivel de casi que cualquier laboratorio hoy en día, inclusive para salidas de campo, como pueden ver en el material de lectura que dejamos asociado al teórico. Bien, ahora, ¿qué nos aporta conocer los genomas? ¿Sí? En las clases anteriores vieron cuál era su utilidad en taxonomía. Como pueden ver aquí, conocer un genoma tiene valor desde el nivel de familia hasta el nivel de cepa específico, ¿sí? Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Ah? Mientras que los demás métodos que vieron siempre estaban limitados a alguno de los rangos taxonómicos, ¿no? Pero además conocer un genoma nos permite explorar ese genoma en búsqueda de muchas características del organismo. Por ejemplo, nuevas rutas metabólicas y nuevos metabolitos, por tanto, mecanismos de resistencia a antibióticos, mecanismos de patogenicidad, relaciones evolutivas y ecológicas entre los microorganismos. O sea, hoy en día conocer el genoma nos permite encarar un problema biológico en formas muy diferentes de lo que era encarado de repente 10 a 20 años atrás.
Ahora bien, tener la secuencia de un genoma es solo el comienzo para llegar a lo que dijimos recién, o sea, a encontrar funciones, se precisa anotarlo. ¿Qué quiere decir anotar un genoma? Es darle significado a esa información. Y es justamente el cuello de botella hoy en día para poder conocer lo que hemos explorado desde el punto de vista del secuenciado. ¿Cómo se hace esto? Bueno, se busca en primer término las secuencias codificantes y también aquellas de los genes no codificantes. En el caso de las secuencias codificantes, ¿sí? Se busca el codón de comienzo, el codón de stop y en procariotas la presencia de un sitio de unión al ribosoma. Porque recuerden que la estructura de un marco abierto de lectura o de un hipotético gen que codifique para una hipotética proteína tiene que tener estos tres elementos. Tiene que haber un comienzo, tiene que haber un codón de stop, ¿sí? Una secuencia que pueda aparecer una proteína en el medio y sobre todo un sitio de unión al ribosoma que permita que este mensaje luego de transcripto sea traducido a una proteína. Ahora bien, no solo son los genes que codifican para proteínas los que nos interesan, también nos interesan los genes que no codifican para proteínas, como es el caso de los genes de ARN ribosomal, de los tRNA o de los ARN reguladores. Bien, ¿cómo se le da significado a las secuencias encontradas en los genomas? La mayoría de las secuencias van a seguir quedando solamente como genes candidatos. Pero la asignación de funciones generalmente se basa en homología con cosas ya conocidas y se hace en un proceso automatizado que luego requiere un curado manual. La mayoría de las secuencias quedan con un porcentaje muy alto de genes candidatos de los cuales todavía no se ha demostrado ninguna función biológica. Por lo tanto, es un área en la que, si les gusta, queda muchísimo por hacer. Bueno, además de genes o marcos abiertos de lectura individuales, otra agrupación genética característica de las bacterias que se puede encontrar en los genomas son los operones que mencionamos hoy. Anteriormente los mencionamos como una posible organización de los genes, ¿sí? Solo un 6% del genoma de una bacteria se encuentra organizada en operones. Pero, ¿qué quiere decir? ¿Qué es un operón? Bueno, un operón es una asociación de varios genes, ¿sí? Que en realidad todos tienen su comienzo, su codón de comienzo, su codón de stop y su sitio de unión al ribosoma. Todos tienen eso, pero lo que es común a todos es el que tienen un único promotor, un único terminador y por lo tanto se transcribe el mensaje, el ARN mensajero es único. Luego este ARN mensajero va a ser leído por ribosomas en 3 lugares diferentes y va a codificar 3 proteínas diferentes. Pero está organizado de tal forma que el ARN mensajero se codifica de una para todas las proteínas que integran el operón. Hemos hablado de características de un genoma, de cómo conocer la secuencia del mismo y cómo interpretarla, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poco de cómo se manifiesta en el individuo esa información genética. Para dejarlo claramente establecido, genotipo es la información genética de un organismo que está contenida en el ADN, mientras que la manifestación de dicha información genética, en cambio, se denomina fenotipo y está determinado por la expresión de los genes codificados en el ADN. Representa los rasgos o características que presenta ese organismo y que las podemos observar de alguna forma. Pero además, que los podamos observar depende justamente de qué genes se estén expresando. Sabemos que la manifestación de esa información resulta en fenotipos muy variados, incluso en seres unicelulares como las bacterias, ustedes vieron muchas diferencias de fenotipo. Por ejemplo, podemos ver diferencias en las características estructurales, en los requerimientos nutricionales,
en la forma y velocidad de crecimiento, en la relación con factores ambientales, las capacidades metabólicas o las interacciones con otros organismos y la respuesta a factores de estrés. ¿Sí? ¿Pueden recordar, por ejemplo, fenotipos variables para un mismo microorganismo? Sin ir más lejos, en las clases de metabolismo ustedes vieron que un mismo microorganismo con un único genotipo puede de repente crecer respirando aerobiamente, pero también crecer fermentando o respirando en forma anaerobia. Y el subconjunto de enzimas que va a tener que expresar en cada uno de los casos va a ser diferente y por lo tanto se va a manifestar como un fenotipo diferente. Existe una relación directa entre ambos conceptos, ya que el genotipo determina los posibles fenotipos. Pero, ¿qué es lo que determina el fenotipo que vamos a ver? Bueno, hay una incidencia muy fuerte del ambiente, ¿sí? Volviendo al ejemplo que recién mencionábamos, si un microorganismo se encuentra en presencia de glucosa y en presencia de oxígeno, probablemente lo que haga sea respirar. Pero, sin embargo, si le quitamos el oxígeno y puede utilizar nitrato, va a expresar otra batería de enzimas y por lo tanto otro fenotipo y se va a manifestar como un respirador de nitrato, ¿sí? O lo mismo podemos pensar si es un microorganismo que no le damos una fuente orgánica y le damos hidrógeno y sí puede respirar y crecer a partir del hidrógeno, ¿sí? Eso le va a implicar otra batería de enzimas que tiene que expresar. Por lo tanto, el fenotipo va a estar altamente determinado por el ambiente. Y además representamos, por ejemplo, el dogma central de la biología molecular, ¿verdad? El ADN se replica y el ADN es el que se transcribe y se traduce en proteínas, ¿verdad? El genotipo está a este nivel y el fenotipo está a este otro nivel. Ahora, el genotipo es siempre conservado y casi siempre los genes housekeeping, o sea, los genes que son esenciales, se encuentran casi siempre encendidos. Pero como decíamos recién, a nivel de transcripción hay regulación y a nivel de traducción hay regulación y todo eso va a estar mediado por el ambiente y nos va a dar un fenotipo variable. Este es un ejemplo de Saccharomyces cerevisiae, un estudio que se hizo hace ya muchos años, que en realidad cuando se conoció todo el genoma de Saccharomyces, se hizo microarrays de todos sus genes y se los empezó a estudiar en respuesta a distintas condiciones, por ejemplo, de crecimiento. Y en este caso pueden ver en rojo el crecimiento de Saccharomyces cerevisiae con glucosa y en verde el crecimiento cuando se crece solo en galactosa. Como pueden ver, hay genes que en realidad están prendidos indiferencialmente en ambos momentos, pero hay algunos genes que solo aparecen en rojo y otros genes que solo aparecen, proteínas que solo aparecen en verde. Bien, en clase hicimos un poco una actividad para pensar un poco qué implica la conservación o la variación de la información genética y qué ventajas o desventajas podemos ver asociadas a la conservación de la información genética o a la variación de la información genética. Estaría bueno que pongan una pausa y piensen un ratito, porque está bueno darse el momento para pensar este tema. En realidad, la conservación lo que me aporta es estabilidad genética, mantenimiento de funciones, garantiza la supervivencia del individuo y puede garantizar la supervivencia de la especie también, depende de las condiciones. La variación, en cambio, garantiza la evolución, es fundamental la variación para la evolución, ¿verdad? Puede llevar a pérdida de funciones que quizás sean una ventaja o una desventaja. Puede llevar a ganancia de funciones que generalmente, si se estabilizan, es porque le aportó una ventaja y por lo tanto puede contribuir en el largo plazo a la supervivencia de la especie. Vamos a comenzar ahora a estudiar cuáles son los mecanismos que permiten la variación y por tanto la evolución. ¿Tienen presente cuáles son esos mecanismos que permiten la evolución? Hay dos grandes mecanismos centrales.
Y estos son las mutaciones y la recombinación. Vamos a empezar por hablar de mutaciones. Una mutación es un cambio en la secuencia tal que es heredable en el genoma. Nos referimos a mutación generalmente cuando esos cambios abarcan una o pocas bases. Las mutaciones más comunes son las sustituciones, como se puede ver aquí, ¿sí? Si esas sustituciones son de una purina por otra purina, le llamamos transición. Si es de una pirimidina por otra pirimidina, también hablamos de transición. Pero cuando se intercambia una purina por una pirimidina, ahí le llamamos transversión. Bien. También podemos tener cambios o mutaciones de pocas bases que sean una inserción, como mostramos en este caso, o una deleción, como se muestra en este otro. Estos errores pueden ocurrir por errores estas mutaciones pueden ocurrir por errores en la replicación o por la acción de agentes químicos o físicos, como vamos a ver más adelante. Un error común durante la replicación se debe a la incorporación de la base incorrecta por tautomería de bases. Cada una de las bases puede tener una conformación tautomérica. Por ejemplo, si vemos aquí, ¿sí? Acá tenemos una forma infrecuente de la citosina. Aquí tenemos la citosina original. ¿Qué fue lo que pasó? Electrones se movieron a conformar este doble enlace y estos electrones del doble enlace pasaron para acá. ¿Qué alteró esto? Esto altera el patrón de aceptores y donores de puente de hidrógeno que presenta la molécula. Y por lo tanto, esta forma infrecuente de la citosina, ¿sí? En lugar de aparearse con guanina, se puede aparear con adenina. ¿Ah? Esta conformación tautomérica es inestable, pero si la polimerasa siguió de largo y la incorporó a la adenina, ya no va a tener posibilidad de volver a corregirla. Podrá ser corregida por sistemas de reparación de la célula o podrá estabilizarse en una segunda ronda de replicación. El otro caso que vemos aquí es el caso también de la forma infrecuente la forma enólica infrecuente de la timina. La timina tiene un par de grupos carbonilos y una amina, pero puede pasar que los electrones nuevamente se muevan y den esta forma tautomérica. ¿tá? Y cuando eso ocurre, nuevamente altera el patrón de dador-aceptor de puente de hidrógeno. Por ejemplo, de un carbonilo que era aceptor de puente de hidrógeno pasamos a tener un OH que es un donor de puente de hidrógeno. Y así la timina termina apareada con la guanina en lugar de con la adenina. Nuevamente, esto tiene que estabilizarse. Veamos ahora cómo es que se puede estabilizar esta mutación, ¿sí? Como vemos aquí, que terminamos con un mutante. Eso puede ocurrir cuando está ocurriendo la replicación del ADN, ¿sí? Que se incorpora, acá en este caso la que está en una forma enólica es la guanina, ¿sí? Porque también guanina y adenina tienen formas enólicas que pueden dar lugar a una incorporación incorrecta, y frente a la forma enólica de la guanina se incorporó una timina. Y la replicación siguió. Si la replicación siguió, el error quedó incorporado, y si no es corregido antes de una segunda replicación, acá frente a esta timina se va a incorporar una adenina y por lo tanto vamos a terminar con uno de los 4 de esta progenie que va a ser un mutante. Ahora, hemos hablado mucho de mutaciones, pero ¿con qué frecuencia ocurren las mutaciones espontáneas? Como dijimos, por ejemplo, para el caso de las mutaciones puntuales en bacterias asociadas a fallas durante la replicación, son eventos poco frecuentes. Se estima de hecho que ocurre un evento de mutación cada 10 a la 7 o 10 a la 11 pares de bases por ciclo de replicación. Entonces, como ya discutimos antes,
La fidelidad de la replicación y los mecanismos de reparación del ADN y las reversiones van a contribuir a la estabilidad del genoma y al mantenimiento de los genes esenciales, que como vimos tiene varias ventajas, sobre todo para el individuo. Mientras que por otro lado, altas tasas de mutación y condiciones de estrés van a favorecer la generación de diversidad y la adaptación y por lo tanto la evolución. Y eso por lo tanto, la frecuencia inclusive de mutaciones espontáneas va a variar según el microorganismo se encuentre en un estado en el cual no enfrenta mayores dificultades, digamos, a cuando se encuentra en condiciones de estrés que justamente darán lugar a una tasa de mutación mucho más alta. Comparativamente, la tasa de mutación en bacterias o en procariotas es mucho más alta que la tasa de mutación en humanos, por ejemplo. Sin embargo, la tasa de mutación más alta por excelencia la tienen los virus y sobre todo los virus ARN. Un caso que nosotros conocemos ampliamente de virus que tuvo una tasa de mutación muy alta y que podemos ver su evolución a lo largo de estos 4 años desde que tuvimos el inicio de la pandemia en comienzos de 2020, el comienzo de la pandemia del SARS-CoV-2, pueden ir viendo acá todos los linajes que se han generado, ¿sí? Por esto se dice en realidad que las pandemias en general tienen una duración de entre 4 y 7 años porque viven generándose nuevas variantes, ¿sí? Y esas nuevas variantes pueden ser más o menos patogénicas, ¿verdad? Como en realidad hemos tenido vacunaciones, pudimos enfrentar esto mucho mejor que lo que son pandemias en la historia, ¿verdad? Pero fíjense en lo que es la tasa de mutación de este virus. Hasta ahora vimos diferentes tipos de mutaciones que pueden ocurrir de forma espontánea. Pero vamos a ver que estos cambios a nivel de secuencia también pueden ser inducidos por agentes externos, ya sea agentes a los cuales los microorganismos están expuestos o agentes que podemos utilizar en el laboratorio con diferentes objetivos. El principal efecto de un agente mutagénico es aumentar la tasa de mutación, de la que estábamos diciendo de 1 en 10 a la 7, 10 a la 11, a 1 en 10 a la 3, 10 a la 6 pares de base por ciclo de replicación. Podemos distinguir mutágenos químicos, mutágenos físicos y mutágenos biológicos que los vamos a ver más adelante. Veamos ahora los mutágenos químicos y en particular quiero detenerme en uno para que ustedes piensen. Este es un ejemplo de un análogo de base, ¿sí? Que aumenta justamente la tasa de mutación. Es un análogo de la timina, ¿sí? Como pueden ver, tiene el mismo patrón de donor-aceptor de puente de hidrógeno que la timina, pero tiene una sustitución por un bromo acá. ¿Qué efecto puede tener esto? Bueno, lo que pasa es que la presencia de bromo aumenta mucho la electronegatividad en este punto y por lo tanto favorece mucho la forma enol de la timina. Cada psicobromouracilo tiene preferencia, digamos, por esta conformación y por lo tanto está mucho más propenso a aparearse con una guanina en lugar de con la adenina que le correspondía aparearse. Otros ejemplos de mutágenos químicos son los agentes alquilantes, como podemos ver en este caso, que pueden modificar la base por alquilación justamente, o los agentes intercalantes, como el bromuro de tidio, que lo utilizábamos muchísimo para visualizar el ADN y que ahora se ha dejado de utilizar. El intercalar un elemento lo que puede llevar es a un corrimiento justamente durante la replicación a la incorporación de una base adicional, por ejemplo. Bien, pasemos ahora a los mutágenos físicos y particularmente a las radiaciones electromagnéticas. Acá tienen las radiaciones electromagnéticas categorizadas
según energía, las de menos energía, las de más energía, según longitud de onda, las de mayor longitud de onda, menor longitud de onda. Y este es un gran bloque de radiaciones no ionizantes y acá tenemos las radiaciones ionizantes. Estas últimas son justamente las que tienen más poder mutagénico, porque dan lugar a la formación de radicales libres que alteran el ADN. Mientras que dentro de las radiaciones no ionizantes, la que se caracteriza por tener efectos mutagénicos son las radiaciones UV, sobre todo por la formación de este tipo de dímeros entre pares de pirimidinas que están sucesivos en la cadena y que esto también induce a que la replicación del ADN tenga errores. ¿Sí? Todas estas otras son de menor energía y por lo tanto menos mutagénicas. Las mutaciones puntuales que hemos estado viendo, tanto espontáneas como inducidas, pueden tener diferentes efectos en el genotipo y en el fenotipo. En esta diapositiva se resumen las posibles afectaciones al fenotipo de una mutación por sustitución. Ustedes tienen acá el genoma que da origen a la proteína normal, ¿sí? Y luego tienen, por ejemplo, un tipo de mutación que va a dar lugar también a la proteína normal y que se llama, por lo tanto, silenciosa. Un tipo de mutación que va a dar lugar a la formación prematura de un codón stop y es lo que se denomina una mutación sin sentido o nonsense en inglés y da lugar a una proteína incompleta, o una mutación con cambio de sentido o missense en inglés, que va a dar lugar a una proteína que tenga una diferencia en algún aminoácido. ¿De qué depende el efecto que tenga una mutación sobre una proteína? Bueno, en parte va a depender de esto que estuvimos viendo acá, ¿sí? ¿Qué tipo de cambio termina provocando? Y ese cambio que terminó provocando puede tener o no tener, como en el caso este último de la proteína con cambio de sentido, puede tener o no tener un efecto en la función de esa proteína. ¿Ah? Ahora les voy a dejar planteados algunos ejercicios para que ustedes hagan. Bien, en clase hicimos estos ejercicios que en realidad les van a quedar a ustedes para pensar porque está bueno que tengan la oportunidad de verlo. Aquí tienen el código genético, tienen una secuencia de ADN que codifica un cierto ARN mensajero y que por lo tanto codifica una cierta proteína. Y lo que quiero que hagan en este ejercicio, igual que el que sigue, es que vean qué tipo de mutación es la que estamos viendo, ¿sí? Si es una sustitución, si es una inserción, si es una deleción, y qué tipo de consecuencia tiene sobre el fenotipo. ¿Ah? Lo mismo se aplica en este otro caso, en que tienen un par de mutaciones diferentes ahora para analizar. Bueno, retomando un poco lo que habíamos visto en la diapositiva anterior y basado en los ejercicios que ustedes ya hicieron, vamos a tratar de pensar un poco cuándo es que se provocan más efectos, ¿sí? Cuándo es que ocurren mutaciones que tienen mayor efecto en el fenotipo, ¿sí? Ustedes vieron que el código genético tiene redundancia y que por lo tanto es muy común lo que pasa en este caso que habíamos visto, que cuando se modifica la modificación, la mutación, la sustitución está dada en la tercera base del codón, muchas veces no cambia el aminoácido para el que estamos codificando y por lo tanto da lugar a una proteína normal y tenemos lo que llamábamos mutaciones silenciosas. Este caso, en cambio, es un caso particular donde, si bien ocurre esa mutación en el tercer codón, da lugar, en la tercera base del codón, da lugar a un codón stop y ahí sí da lugar a un cambio que es grande, que es una mutación sin sentido y da lugar a una proteína incompleta. En cambio,
Cuando las mutaciones ocurren en el en la primera o segunda base del codón, es mucho más probable, fíjense en el código, en la tabla del código genético y en las redundancias, es mucho más probable que haya un cambio en el aminoácido para el cual codifica y por lo tanto que dé un cambio de fenotipo o una proteína diferente, ¿sí? Que con un cambio de sentido que podrá o no podrá manifestarse, pero que va a ser una proteína con un aminoácido diferente. Por lo tanto, las mutaciones no es igualmente probable que una mutación afecte el fenotipo si ocurre en la primera, segunda o tercera base de un codón. Veamos ahora qué ocurre si en lugar de una sustitución ocurre una inserción, como puede verse acá, o una deleción, como puede verse aquí abajo. Este tipo de mutaciones puntuales también pueden ocurrir debido a errores durante la replicación. En el panel del medio se muestra la secuencia original y en los paneles de arriba y de abajo lo que sucede por inserción o por deleción de un par CG que está marcado en rojo. Como los codones en el ARN mensajero se van leyendo de 3 en 3 bases, la inserción de una base provoca un corrimiento en el marco de lectura. A ver si logran ver lo que eso significa. O sea, ya no voy a leerlo de 3 en 3, voy a alterar el marco de lectura en el que lo estoy leyendo. Y por lo tanto va a cambiar a partir de ese lugar los aminoácidos que se incorporen en la proteína. El resultado final va a depender en gran medida de la altura del gen en la que ocurrió esta inserción o deleción, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, la secuencia que era valina, prolina, valina cambió a valina, prolina, cisteína y aquí cambió a valina, leucina, fenilalanina. Y a partir de este punto en que cambió por la inserción o por la deleción, van a cambiar todos los demás aminoácidos, ¿verdad? Bueno, les dejo aquí un ejercicio para que resuelvan por su cuenta y lo retomamos en la clase de cierre del módulo. Bueno, resumiendo hasta ahora, si una cepa salvaje sufre una mutación puntual, se genera un genotipo mutante que varía en la secuencia original, ya sea por sustitución, inserción o deleción de una base. ¿Va a haber un cambio en el fenotipo? No siempre, no lo sabemos, ¿sí? Estos ejemplos que vimos hasta ahora corresponden a mutaciones puntuales en secuencias codificantes de la proteína. Ahora, ¿qué pasaría? ¿Qué efecto puede tener una mutación puntual si se da en una región no codificante de la proteína? Se lo dejo planteado también para que lo piensen. Por otro lado, es importante conocer que también se ha visto reversiones, o sea, recuperaciones del fenotipo salvaje. ¿Cómo se puede dar esa reversión al fenotipo salvaje? Bueno, se puede dar porque tenemos una verdadera reversión, o sea, son mutaciones que vuelven a restaurar el fenotipo porque restauraron el genotipo, o sea, una mutación en el mismo lugar y al revés de la original que ocurrió, o las supresiones, que en realidad restauran el fenotipo, pero no restauran el genotipo. No vamos a profundizar en esto, pero está bueno que sepan que puede darse y que se denominan de esa forma. Bien, ahora les quiero dejar unas cuantas preguntas para pensar, ¿tá? Y las vamos a resolver a estas preguntas o vamos a tratar de discutirlas en la clase de cierre, que sería la quinta clase de este módulo.